En la antigua Grecia se denominaba pedagogía esa actividad desarrollada por esclavos para guiar y cuidar a los niños, vigilarlos, también estimularles la memorización de alguna información. La pedagogía nació separada de la educación como si fuera otra cosa. En la edad antigua, la pedagogía y la educación hacían referencia a la acción de conducir, sacar afuera esos potenciales de los seres humanos. Pero el pedagogo, que era un esclavo en aquella época, no era solo realizaba la conducción del cuerpo. En cambio, el maestro, como sofista, conducía el saber hacia el logos. Durante esta época, la pedagogía crió un nuevo sentido, ya no era conducción del cuerpo, sino espiritual, entrando la religión. En la edad moderna, el siglo XVI, la pedagogía pasó a ser educación como instrucción de los hombres en las escuelas. Una persona especial, supuestamente el maestro o instructor, era encargada de educar en sitios cerrados, controlados y organizados de un modo especial. La persona que educaba debía tener un don y saber especial. John Locke dio un nuevo sentido de esa pedagogía, ya no fue entendida como un método de enseñar, ya era una serie de pensamientos sobre la educación que servían para que el joven llegue a ser un hombre educado. Más tarde, Rousseau le dio otro sentido a la educación, entendiéndola como un proceso de llegar a ser hombres, dándole así tener amor propio, amor por sí mismo, comprensión de los otros y saber guiar en la vida adulta. Quinceno, basado en todo lo que dijeron los demás, expresa que la pedagogía se convirtió en ciencia que prevé el futuro, como si esta fuera una hipótesis que debe plantear el fin de la libertad del hombre. De ahí la educación y la pedagogía pueden entenderse como el arte de conducir al ser humano en varias direcciones. Por eso la pedagogía se convirtió en una totalidad abierta y múltiple, el pedagogo en un sujeto plural. En fin, la educación es convertir a los seres individuales en seres sociales. La pedagogía tiene por función no sustituir la práctica educativa, sino guiarla, esclarecerla y explicarla. Por eso que a lo largo de la historia se han configurado al menos 5 tendencias entre sí. La pedagogía como ciencia de la educación, pedagogía como rama de la educación, la pedagogía como saber pedagógico, la pedagogía como arte de enseñar y por último la pedagogía como reflexión sobre la educación. Hola, mi nombre es Daniel Alejandro Incapiecano y yo le voy a dar un concepto básico sobre la epistemología de la pedagogía. La epistemología de la pedagogía, para poder darle un concepto básico, se basa en unos fundamentos, los cuales son 4. Y con estos fundamentos nos dan un concepto básico que nos llegan a definir con claridad la epistemología pedagógica. Estos 4 fundamentos son el prelógico, el filosófico, el científico y por último tenemos el lingüístico. Empecemos definiendo el número 1, el momento prelógico. Vemos que en este momento no se habla de una pedagogía clara, sino que se habla de una pedagogía instintiva y por consecuente se le puede llamar a este momento prelógico, pues el pensamiento primogenio pedagógico puede encontrarse en las mismas características instintivas y anecdóticas con las que también hoy nos encontramos en el pensamiento referido a la educación de hoy en día. Momento 2, momento filosófico. La epistemología pedagógica encuentra las características primarias de ser una filosofía de la educación con el siguiente esfuerzo de analizar la educación con la instrumentalización racional y de esta, y por ejemplo podemos tomar como el razonamiento de Ateneas o el razonar de Ateneas o el ejército de Esparta. Vemos que estos son unos ejemplos filosóficos. Tercer momento científico. Después de la campaña y larga y victoriosa conducida por los científicos frente a la naturaleza, se considera que llegó el momento de colocar bajo la investigación empírica también al hombre, tanto a su comportamiento individual y su comportamiento grupal. Ya no se trataría de razonar sobre la naturaleza humana o sobre el concepto de personalidad o sobre los principios que rigen para la formulación de un estatus ético. El interés se traslada a los aspectos constatables del comportamiento humano y la educación ya no se afronta como un tema para planificar todas las disciplinas que ofertan o instrumentalizan para recoger datos que se hacen interesantes con la pedagogía hoy. Hoy se ha hecho un poco más compleja la acción del estudio de la epistemología que pretende seguir constantemente el desarrollo de la creciente articulación interna de la pedagogía para así llevar unos estudios más rigurosos. Momento lingüístico. Si en el área del saber prelógico confluyeron las disciplinas tan diferentes, obviamente cada una de estas metodologías tendría sus propios resultados.
Cada una de ellas se expresaría con su propio lenguaje específico y las educaciones se estudiaría por cada uno de ellos, como por ejemplo la economía se hablaría con un lenguaje económico y la psicología se hablaría con un lenguaje psicológico. La epistemología hace su encuentro con la pedagogía en el momento en que hace un estudio del objeto de estudio de ésta y sus métodos de indagación para así poder identificarla como campo disciplinar, ciencia, saber, práctica social o como arte u oficio, lo que permitiría, desde una perspectiva de la epistemología de la pedagogía, abordar los fundamentos científicos o disciplinarios de la pedagogía para que no sea únicamente entendida como un campo de saber cotidiano, sino como un campo de estatuto científico. La pedagogía utiliza dos conceptos esenciales, paidos, niños, y gogos, que significa conducir, lo que permite deducir que se refiere a la educación y a la enseñanza no solo de niños, sino también de hombres y mujeres en general, lo cual pretende estudiar alguna rama del conocimiento, las artes o ciencias. Asimismo, el surgimiento de la pedagogía como disciplina social, ética, cultural y científica se atribuye a los estudios desarrollados por Kant y Herbart. Sin embargo, fueron varios los filósofos, psicólogos y científicos que se dedicaron a esta labor. Por lo tanto, si la epistemología corresponde al estudio del conocimiento y la pedagogía a la conducción de los niños y estudiantes a través de la educación, se puede deducir que existe una relación inevitable entre la epistemología y pedagogía, puesto que los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos que estudian cualquier disciplina, arte o ciencia, estudian el conocimiento que otros dejaron, construyen conocimiento nuevo y lo transforman constantemente. Por ello, deben ser conducidos a través de la pedagogía para lograr comprender qué se hace, por qué se hace y para qué se hace. Es decir, las acciones pedagógicas estudian el conocimiento y el estudio del conocimiento genera efectos pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es conocer? Conocer es un acto, es decir, una acción que realiza alguien. Por tanto, el conocimiento no implica pasividad, sino actividad. Conocer es, básicamente, poseer cosas. Quien conoce gana algo. Ahora bien, no se trata de una posesión real, sino intencional. Poseer intencionalmente es un modo especial de poseer que se distingue de la posesión material y que remite a algo externo a nosotros mismos. Conocer es poseer la forma, no la materia, del objeto conocido. Es decir, poseemos todas sus cualidades o rasgos esenciales sin necesidad de hacerlo físicamente interior a nosotros mismos. Así, cuando conocemos sensiblemente una piedra a través del sentido de la vista, por ejemplo, ello no significa que antes debamos meterla físicamente en nuestro ojo. De la misma manera, cuando conocemos intelectualmente una piedra, poseemos su concepto. No implica que la piedra, con su materia, esté inserta en nuestra mente o cerebro. ¿Qué es saber? Se denomina saber al conocimiento acerca de una cuestión, problema, disciplina o ciencia. Conocimiento que puede tomarse como una representación de la realidad objetiva. Así, saber sobre un determinado tema implica estar en posesión de una representación de la realidad que debería ser útil para la toma de decisiones en esta. ¿Qué es entender? Tener idea clara de las cosas, para incorporarlo a la estructura mental de modo no arbitrario sino comprensivamente. Lo que se entiende tiene sentido, resulta claro, se lo puede juzgar, valorar y sobre todo aplicar a otros casos similares, solucionando muchos problemas de la vida cotidiana o del ámbito científico. Entonces, es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar congruentemente con ello.